bendecida tarde, porque estamos adorando a nuestro amado Salvador. Amén. Qué mejor que disponer ese tiempo, o este tiempo para adorarlo a Él. Amén. No hay otra motivación. Y si aún estamos aquí para ser transformados por el Señor, para ser edificados por Él a través del cuerpo de Cristo, es también eso para la honra de Él, ¿sí? Para adorarle a Él. Así que en esta tarde vamos a meditar en la palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Te invito a que oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde tan preciosa que tú nos concedes, Señor. Ya estamos en una temporada de clima templado, Señor, pero nos ha tocado una tarde de calor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, y más allá de la temperatura, agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos de reunirnos como hijos tuyos, Señor, tan cómodamente, Señor, porque sabemos que hay hermanos alrededor del mundo que no están tan cómodos, Señor, y que también te adoran y lo hacen con todo su corazón. Por eso, Señor, hay gratitud y reconocimiento, Señor, por todo lo que tú haces para beneficio de nuestras vidas, Señor. Es un Dios tan amoroso, tan generoso, tan grande y lleno de amor, Señor, hacia nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, en esta tarde y que luego hemos de celebrar la cena del Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más de poder hacerlo, Señor. Y cada vez que lo hacemos, recordamos tu muerte, Señor. Anunciamos tu muerte hasta que tú vengas, Señor, porque esta es realmente la obra que consumó ese propósito eterno, Señor, de salvación para con nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que a través de tu palabra tú puedas traernos luz y que la gracia, Señor, de tu Espíritu, Señor, pueda ser derramada en nuestros corazones para que podamos comprender lo que tú nos vas a hablar y que aún en cuanto a la predicación, Señor, también tú seas, Señor, orientando, guiando, instruyendo mi corazón, Señor, para hacerlo conforme al tuyo. En esta hora oramos, Señor, por las maestras que estarán dando clase a cada una de los
niños, Señor, que han venido esta tarde. También, Señor, que en ese lugar tu presencia poderosa sea manifiesta en sus corazones a través de la palabra, y cada momento, Señor, que ellos estén viviendo en esa escuelita, Señor, tú estés acompañándoles, Señor, y que desde esa pequeña y corta edad, Señor, aprendan a conocerte como un Dios, como un Padre amoroso que les ama y que tiene y que anhela lo mejor para sus vidas. Señor, nos disponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en esta tarde hemos leído uno de los versículos, los capítulos más impactantes, por lo menos para mi vida, en cuanto habla y da en cortos frases o oraciones el valor que hemos tenido para el Señor Jesús, porque a medida que vamos avanzando en todos estos versículos, vemos todo lo que Jesús dejó para venir por nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, hay tantos pasajes tan bonitos en el Antiguo Testamento, libro de Isaías 41, 42, 43, que nos habla el Señor tan amorosamente, pero si en alguna ocasión alguien se siente poco valorado, poco valorada, se siente que no tiene, que su vida no tiene el valor que quisiera que tuviera, es importante leer estos versículos. Porque lo que Jesús hizo, lo hizo por cada uno de nosotros. Y lo hizo voluntariamente. La iglesia de Filipo fue una iglesia que inició el apóstol Pablo en su segundo viaje. Su primer viaje fue más que nada por las iglesias ubicadas en Asia Menor. Pero en ese segundo viaje ya llegó a la parte europea, ¿sí? Y esta fue la primera ciudad en la que se estableció una iglesia. Llegó a ese lugar, se entregó a Cristo una mujer distinguida de la ciudad, que abrió las puertas de sus casas. Tuvieron ciertas dificultades porque había una muchacha que era una esclava y que los dueños la usaban con un espíritu de adivinación y que, bueno, le daba ganancias. De repente el apóstol y los hermanos que la acompañaron oraron por ella y ella quedó libre de todo aquello y bueno, se quedaron sin ese ingreso que tenían. Entonces los acusaron y Pablo y Silas fueron llevados presos, estuvieron en la cárcel y estando ahí, recordemos que por ahí por Hechos 16 ellos se pusieron a alabar al Señor a pesar de que estaban en un lugar muy incómodo, una situación de injusticia y con sus manos y sus pies atados a los cepos. Pero dice que vino un terremoto, se movieron los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas. El carcelero creyó que todos se habían ido y se iba a quitar la vida, porque si no se la quitaba él, se le iban a quitar lo mismo las autoridades. Sin embargo, fue una conversión esa, porque Pablo le avisó que estaban todos allí. Ese hombre, ese varón, tuvo un encuentro con Cristo, luego su familia, y bueno, seguramente fueron parte de esa primera iglesia, en ese lugar. Una característica de esta ciudad en esa época es que era considerada como una pequeña Roma, ¿sí? Ellos tenían un cierto orgullo, los filipenses, de ser una ciudad
por la cual pasaba mucha gente y tenían todos los derechos y tanto civiles como por parte dado por el gobierno de Roma, que era considerada como una extensión de Roma, a pesar de que estaba a varios kilómetros, ¿sí? Entonces ellos tenían un cierto orgullo en la condición en la que se encontraban, aparentemente en una ciudad muy linda. Entonces ellos luchaban con ese orgullo, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, iniciando esta carta, les habla acerca de esto. Porque recordemos que todas estas cuestiones son a veces culturales y son muy fuertes, y ya podían afectar a la iglesia ahí de Filipo. Entonces los hermanos de Filipo batallaban con ese orgullo, ¿sí? Y esta carta el apóstol Pablo la escribe, habla de varios temas, pero fundamentalmente de la unidad, de la humildad y del gozo. Siempre habla del gozo. Él está escribiendo desde la prisión, pero le da a conocer a los hermanos de Filipo que el estar preso no ha sido algo que limite la predicación del Evangelio, porque le había hablado a aquellos que formaban parte de la Guardia Imperial, ¿sí? Así que él había seguido trabajando y estaba alentándolos para que no lo vieran como que se fuera un castigo de Dios, un abandono de Dios sobre el apóstol Pablo, sino que el Evangelio se seguía extendiendo aún allí en el lugar en el que se encontraba. Y entonces llegamos a este versículo 2, a este capítulo 2, donde dice: por tanto. No es que esta palabra por tanto es que esté dudando si hay alguna cosa, o sea, o el si hay alguna consolación. No está diciendo si hay como si estuviera dudando que lo hubiera. En el original la expresión es puesto que, ya que, y empieza a enumerar estos rasgos. Alguna consolación en Cristo. O sea, lo que está diciendo, esto ya está en ustedes. Hay consolación en Cristo, hay un ánimo, una fortaleza, una ayuda que proviene de Cristo. Hay consuelo de amor, porque cada vez que hay algún acto de amor entre los hermanos es motivo de consuelo, ¿sí? Alguna comunión del Espíritu, comunión, coinonía, habla de que estaban todos formando parte del cuerpo de Cristo, y por lo tanto tenían esa posibilidad de disfrutar de una unión, de una armonía que no provenía del corazón de ellos, no era exterior, no era emocional, sino que era espiritual, que la producía el Espíritu Santo. Si algún afecto entrañable, cuando habla de afecto ahí, justamente está refiriéndose a algo profundo, ¿sí? Afecto entrañable es algo que viene de las entrañas, ¿sí? De lo profundo del ser. Y si hay alguna misericordia, alguna expresión de compasión los unos con los otros, es porque justamente es algo que provenía de tener a Cristo en sus corazones. O sea, ellos no está diciendo tal vez, no, está diciendo hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor, hay comunión del Espíritu, hay afecto extrañable y hay misericordia, porque están en Cristo, y es algo con lo cual Dios les ha capacitado, los ha dotado como iglesia de cada una de estas cualidades. Pero le dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, pero si todas estas cosas estaban ahí funcionando de esta manera, ¿por qué tienen que sentir lo mismo? ¿Sentir lo mismo qué será? La palabra es froneo en griego, sentir. No es sentir el sentimiento, es pensar lo mismo, ¿sí? Habla de una manera de pensar. Piensen de la misma manera.
Entonces cuando uno lo lee así, hermano, parece que es imposible, no podemos pensar todo igual, porque somos todos diferentes. Los hombres piensan de una manera, algunas cosas, las mujeres piensan de otra manera, los jóvenes de una manera, los adultos de otra manera, los padres de una manera, los hijos de otra manera. Entonces, ¿cómo puede ser? Pero cuando seguimos leyendo ahí, en la misma carta, el apóstol Pablo va indicando cómo es esto de pensar lo mismo. Porque ese pensar lo mismo hace que se tenga el mismo amor, se mantenga la unidad y se sienta una misma cosa. ¿Esto qué es espiritual? Esto que produce el Espíritu Santo. Hace algún tiempo yo les decía, la unidad no es algo que producimos nosotros, es algo que nosotros debemos guardar, dice la palabra. Porque lo que realmente sucede es que el Señor ha provisto a su iglesia de todo lo que necesitamos para mantenernos en unidad, mantenernos en armonía. Pero en el contexto de lo que está viviendo la iglesia, él dice, hay algo que me gustaría y que veo que está faltando para que esto, la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, los afectos entrañables y la misericordia sean algo permanente, no sea algo esporádico o algo que se manifieste momentáneamente, sino que sea algo permanente. Yo quisiera que sintieran lo mismo. Entonces sigue en el versículo 3 diciendo, nada hagáis por contienda, o sea, por competencia, por ambición personal, por lo que fuera. No. Lo que hagan dentro del cuerpo de Cristo, no lo hagan por contienda. Tampoco por vanagloria. Vanagloria ahí significa un orgullo vacío, porque no tiene sentido en un cuerpo que haya un miembro o lo que fuere que esté pensando en sí mismo en lugar de pensar en el cuerpo. En el cuerpo, hermano, todos los miembros funcionan como un único organismo, ¿sí? Conectado a la cabeza. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, y empieza ahí a hablar de algo, de la humildad. Antes bien con humildad. Tapeinó, en griego. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, hermano, hasta acá la carta, yo creo que cuando la iban leyendo, no sé cómo la leerían, a lo mejor un día de reunión, se pondrían ahí con los papeles que había mandado y empezaron a leer, ay, gracias Señor, pero yo creo que cuando llegaron a este punto, ¿cómo habrán empezado a mirarse? Porque era una ciudad orgullosa y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Medio fuertón, ¿no? ¿Cómo es esto? Y sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, claro, esto parece que fue inalcanzable. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? Me imagino en el pensamiento y tal vez pasará por nuestro pensamiento. No me voy a yo considerar muy menos que... Entonces, a partir del versículo 5 el apóstol Pablo empieza a indicar cómo funciona esto y cómo es que podemos llegar a esto. ¿Cómo es que podemos sentir lo mismo? Y bueno, empieza ahí, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, foroné, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Entonces ahí introduce el modelo. Es Cristo Jesús el modelo. Si vamos a mantenernos con consolación en Cristo, con consuelo de amor, con comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, etcétera, etcétera, y amor y unanimidad
y sintiendo una misma cosa es solamente teniendo la misma manera de pensar en Cristo. Amén. Igual, ¿y cuál es la manera de pensar? Y ahí empieza. Y estos versículos que siguen son los que son extraordinarios, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, morfe, la palabra griega es forma de Dios, se refiere a esencia, se refiere a naturaleza. No es que era parecido a Dios, no es que era similar a Dios, en esencia es Dios, siendo Dios, teniendo la naturaleza divina. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice ser igual a Dios. Dios nos creó a nosotros como imagen y semejanza. Amén. Somos como una fotocopia. Está bien, para que lo entendamos, cómo lo entendemos, algo natural. Una fotocopia. Igual que el original, pero no es el original. ¿Sí? Bueno, Cristo, hermano, es el original, no es una copia. Por eso, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, claro, esto, hermano, lo presenta a Cristo como Dios, como lo máximo. El apóstol Juan dice en 1 Juan, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y además dice que este era en el principio y todas las cosas por Él fueron creadas. Lo que está hablando acá, hermano, es que Jesús es preexistente, es antes de la creación, es antes del hombre, es eterno. Está hablando, hermano, de que Cristo, siendo Dios, no se aferró a eso. Él no estimó de ser igual. Ahí hay una palabra, arpagmos, es en griego, cuando habla de aferrarse, que tiene que ver con usurpación. ¿Por qué? Más que nada, perdón, el estimó es arpagmos. ¿Qué significa esto? Que Él, siendo Dios, no se despojó de su derecho. Él no se despojó de su divinidad, pero sí del derecho, como Dios, de su gloria, y lo sujetó todo a la voluntad del Padre. Entonces, cuando Él vino y tomó la forma del hombre que se encarnó, Él no perdió su divinidad, Él siguió siendo Dios, pero tuvo también ahora la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, pero Él se despojó, Él siendo en forma de Dios no estimó eso, no se aferró a eso, no se aferró a sus derechos divinos. Él renunció a todo eso. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí. ¿Sí? Vieron que el ser humano tiene la tendencia y quiere ser Dios, ¿sí? Quiere poder hacer todo lo que hace Dios. Hace años que están con la partícula de Dios y con aceleradores de partículas y qué sé yo, porque quieren hacer una nueva creación. Y no es tanto de la física, es un poder creativo ahí. Porque Dios no tenía una partícula, Dios dijo sea y se fue. Amén. Pero cuando el hombre quiere ser Dios, Jesús, siendo Dios, renunció a sus derechos, a su gloria, para venir a la tierra. Amén. Eso hizo Jesús por usted y por mí, gente que no lo merecíamos. Discúlpeme, pero ninguno de nosotros merecíamos que Jesús viniera.
a la tierra. Ni que naciera ahí como un bebé, ni en un establo, ni que fuera puesto en un pesebre. Pero Él lo hizo por amor a nuestras vidas. Hasta ese punto llegó Jesús. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Despojarse es que no, en el griego, es vaciarse. Tomando forma de siervo. Forma es morfe también, o sea, la naturaleza de un siervo. La palabra siervo ahí es doulo. En el Nuevo Testamento encontramos otra palabra, es diáconos. Es siervo también, pero un siervo, un diácono y un siervo no es esclavo. Pero Jesús, hermano, cuando el apóstol Pablo lo describe, es doulo, es el siervo más bajo, el esclavo, es esclavo. O sea que Él, siendo Dios, teniendo la divinidad, lo más glorioso que puede existir, Él se hizo esclavo. Él mismo decía, yo vine a servir, no a que me sirvan a mí. Amén. Y sigue diciendo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué hecho semejante a los hombres, hermano? Porque tuvo un cuerpo como el de todos nosotros, ¿sí? Que tenía frío, que tenía calor, que le daba sed, que le daba hambre, que tenía sueño, que se cansaba, que podía estar una sola vez en un único lugar una sola vez, ¿sí? Siendo que Él era omnipresente. Ahora Él podía estar en un solo lugar a la vez. Por eso Él le decía a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes siempre, en todo lugar donde se encuentren, porque va a habitar en sus corazones. Entonces, hermanos, Él se despojó a sí mismo. Les dije recién, no es que dejó la naturaleza divina, siguió siendo Dios. Por eso siempre fue cuestionado, se decía el Hijo de Dios, se enojaban los religiosos porque no lo podían aceptar. Pero sí, Él dejó sus derechos, su gloria, para venir a la tierra, hermanos, encarnarse, dejó todos sus privilegios, no solamente los privilegios, porque uno puede decir, bueno, sí, pero ¿qué tiene de malo ser un hombre, hermano? Porque Él fue el creador. Todas las cosas fueron creadas por Él, incluso el ser humano. Entonces se tuvo que hacer una criatura creada. Porque para poder ser salvados del pecado, hermanos, había que cumplir diferentes requisitos. Primero, que tenía que ser un hombre, ¿sí? No podía venir un ángel. Entonces Él se encarnó, se hizo hombre para poder morir en el lugar de cada uno de nosotros. Pero a la vez tenía que ser sin mancha. Y tenía que ser Dios. Y eso se logró, hermano, porque cuando fue engendrado, nació de una virgen y fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Fue un milagro de Dios. Entonces no adquirió la naturaleza humana caída, sino una naturaleza santa como la que tenía. Y después Él caminó durante toda su vida hasta que inició su ministerio y terminó su ministerio caminando en santidad, en obediencia al Padre. ¿Amén? Entonces, pero Él se despojó. Él se negó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, tomó un cuerpo que se cansaba, que tenía sed, que le daba sueño y que estaba expuesto a morir cuando Dios es eterno. Se humilló a sí mismo, y esto es importante, hermano, y vamos a volver, se humilló a sí mismo. Ve que hubieron personas que lo humillaron a Él, ¿sí? Que se burlaron de Él, que le tiraron la barba, que le pegaron cachetadas, que lo escupieron, que lo insultaron, que blasfemaron, que lo injuriaron, sí. Pero Él eligió
Amén. Se humilló a sí mismo. Y si no, ni hubiera venido, hermano. Eso es lo que Cristo hizo por usted y por mí. Tomó el lugar más bajo porque dice, haciéndose obediente hasta la muerte. La obediencia habla de humildad. Y la máxima expresión de humildad y de obediencia es llegar a la muerte por la causa del Padre. Pero dice ahí, muerte de cruz. No era una muerte cualquiera, no fue ahorcado, no le cortaron la cabeza. Fue la muerte más horrenda y más, digamos, más denigrante, más humillante que se podía tener en esa época. Entonces, cuando uno ve esto, hermano, y cuando uno lo medita en el corazón, es decir, Señor, todo eso lo hiciste por mí. Todo eso lo hiciste por mí. Porque no empieza en la cruz, no termina en la cruz. Empieza, hermanos, cuando Él viene, cuando Él se despoja a sí mismo, cuando Él toma forma de siervo, cuando Él se hace semejante a los hombres y aún se humilla, es obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿qué es esto, hermano? En Gálatas 5:11, el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Galacia y le dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, no se ha quitado el tropiezo de la cruz. La palabra tropiezo ahí en griego es escándalo, porque para los griegos y también para los judíos era un escándalo la cruz. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios muera en la cruz? ¿Cómo no cerraba esto? ¿Cómo puede ser que haya venido a servir? ¿Cómo puede ser que haya venido a hacerse hombre? ¿Cómo puede ser que haya venido a sufrir? ¿Cómo puede ser? No, ese era un escándalo. Por eso, hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero había que predicarlo en gente que no tenía la noción y que le hablaban de un Señor que había muerto en una cruz, la muerte más indigna. Nos damos cuenta cómo el poder del Espíritu Santo actuaba, hermano, en la predicación. Y Él, hermanos, a diferencia de todos nosotros, nació para morir. Nosotros nacemos para hacer cosas y tenemos otro objetivo: formarnos, tener una familia, tener una profesión. ¿Cuánto quisiera morir? Yo, hermano, no quisiera morir, pero en algún momento voy a morir. Pero Jesús nació para morir, hermano. Él desde chico ya sabía dónde terminaba. Entonces, hermanos, la única forma de que usted y yo vamos a poder también cumplir el gozo del apóstol Pablo, y sobre todo de nuestro Señor, para que todo esto funcione, para que haya humildad en nuestros corazones, es que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Hemos visto que la unidad nace de la vida en Cristo, ¿sí? No es un esfuerzo humano, es espiritual. Que la humildad es esencial. Porque ¿qué es lo que rompe, hermano, la unidad? ¿Qué es lo que rompe la armonía? El orgullo. Eso es lo que rompe. No son las formas diferentes de pensar, es el orgullo. ¿Y quién es el modelo de humildad? Es Cristo, el modelo perfecto. Y no podemos vivir como Cristo si no pensamos como Cristo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de Dios para nuestra vida? Que reflejemos ¿a quién? A Cristo. Entonces no podemos reflejar a Cristo, no podemos vivir como Cristo si no pensamos como Él.
¿Y cómo piensa Él? Bueno, nos muestra ahí que Él se encarnó, se hizo hombre, y eso implica renuncia. Él obedeció hasta el sacrificio como máxima expresión de humildad y obediencia. Esa es la manera de pensar de Cristo. Entonces, hermano, así como lo fue para la iglesia de Filipo, hoy también estamos en una sociedad que esto no funciona así. Acá lo que se quiere es posiciones, es fama, es logro, es aplauso, es elogios. Pero ¿quién quiere humillarse? ¿Quién quiere ser humilde? No, porque ser humilde es débil. ¿Usted cree que Jesucristo es débil? ¿Sí? Porque ese es el escándalo de la cruz. ¿Cómo? Bueno, está bien, un señor, como un señor tiene que ser el que domina, que hace esto, que hace aquello. No, Jesús lo hizo en humildad. Y Él no fue ningún débil, tenía claro cuál era el propósito del Padre para su vida y caminó en humildad, hermano, caminó en obediencia y hasta llegar a la cruz. Porque no es que no le costó, porque también en Getsemaní Él tuvo que decir: hágase, Señor, tu voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Entonces, Jesús, hermano, es nuestro ejemplo. Cuando dice: haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, está relacionado con esa manera de pensar humilde, de despojar, de renunciar, de ceder para el bienestar de otro. Amén. ¿Y cuál es? ¿Por qué yo les decía que Él se humilló a sí mismo? Porque es una elección, hermano. No es que, porque usted y yo vamos a ser humillados un montón de veces, en la escuela, en el vecindario, en el trabajo, muchas veces se habrán burlado, nos habrán tomado el pelo, no sé. Pero Jesús, hermano, tomó la decisión de humillarse. Entonces, si nosotros queremos, hermano, como iglesia, porque ahora va a empezar toda una semana y hablar de Cristo, de la Pascua, de la resurrección, pero todo empieza antes, hermano, empieza allá en el cielo, cuando Él decide despojarse, cuando Él renuncia, deja de lado todos sus derechos y viene a la tierra, se encarna en el cuerpo humano, es obediente, sigue sirviendo, toma la forma de un esclavo y llega a la cruz y muere en obediencia al Padre. Y porque Él, hermano, si hay alguien que podía tener orgullo, era Él. Un día estaba con Pedro, que van al templo. Bueno, pero hay que pagar el impuesto del templo. Bueno, pero Jesús le dice: yo no tendría que pagar si yo soy el hijo del dueño. Pero en su humildad, hermano, Él andaba ya en un pecado, va a encontrar ahí para que pagues para vos y para mí. Milagro, provisión. Estando en la cruz, hermano, si soy hijo de Dios, bajate a ver. Le dijo a sus discípulos la noche de Getsemaní: ¿ustedes se creen que si yo no les pido 12 legiones de ángeles a mi papá no me las manda? Pero Él siempre actuó con humildad. Por supuesto que no seguimos leyendo, pero dice, sigue diciendo después: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, en el sistema del mundo acá siempre hay que ir para arriba, ¿sí? Hay que ir en el sistema del cuerpo de Cristo, del reino de Dios. Hay que humillarse. Y Jesús se lo dijo a los discípulos: si usted, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. El que quiera ser grande en el reino de Dios, tiene que servir. ¿No lo digo?
Entonces, hermano, está en nosotros qué decisión vamos a tomar en nuestras vidas como hijos de Dios. Si vamos a tomar la decisión de Cristo en el matrimonio, en el hogar, donde nos toque desenvolvernos, si vamos a caminar como Cristo, si vamos a tener ese mismo sentir, o vamos a ser gente que siempre esté reclamando su derecho, esté mostrando sus logros, esté tratando de humillar, esté pensando en sí mismo, en mí. No, dice acá, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es imposible, hermano, lograr esto si no hay humildad en nuestro corazón. Pero no es una humildad externa. Cuando habla de afecto entrañable, habla de algo que viene de adentro, que viene de algo que me hace funcionar de esa manera. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto, porque dice la palabra que Dios, ¿qué hace con los humildes? Los exalta, ¿sí o no? Acá dice ahí también que pasó esto con Jesús. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, tenemos que entender esto, porque si no hay humildad en nuestra vida, hermano, no va a haber gloria de Dios. No va a haber momentos en los que Dios pueda, en su gracia, en su misericordia, ponernos en un lugar, no para exaltarnos nosotros, sino para la gloria de Dios, porque Jesús le dio todo el nombre que es sobre todo nombre, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto quieren darle la gloria a Dios? Amén. Hay que tener un corazón humilde, y es una decisión. Amén. Porque dice él, Jesús no se presentó, me están humillando, papá, no, yo me humillo. Yo estoy dejando que me pisoteen, yo estoy dejando que me golpeen, yo estoy dejando que me escupan, yo estoy dejando que claven mis manos. Yo lo estoy dejando, porque es la única forma de lograr un propósito tan importante como es la salvación de la humanidad. Ese es el valor que el Señor Jesús le dio a nuestra vida, hermano. Pero también un llamado para nuestro corazón de que podamos tener esta forma de pensar de Cristo. Es un contraste con lo que funciona afuera, hermano. Pero está en nosotros tener la actitud de siervo y dejar de lado todo orgullo, todas los derechos y las cuestiones que muchas veces consideramos, pero que si realmente queremos reflejar a Cristo, debemos tener un corazón humilde, aprender de mí cómo era Jesús. ¿De qué? Del corazón. Entonces, hermano, si usted y yo hemos sido humillados muchas veces, y si no hemos respondido, porque veo que cuando alguien es humillado muchas veces le aflora el indio, el viejo hombre centrado en sí mismo y empieza también a tratar de humillar. Si usted lo hace así, bueno, ahí quedará, no sé cómo se solucionarán las cosas. Si usted le han humillado y usted no respondió nada, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Amén. Amén. Y fíjese, es preferible que nos humille el hombre, pero que no nos humille Dios. Porque cuando hay alguien que se enaltece en su corazón, el que lo humilla es el Señor. ¿Sí? Dios da gracia a los humildes. ¿Y qué hace con el orgulloso? Resiste. Amén. Entonces, hermano, que en esta tarde, esto que tiene que ver con lo que vamos a celebrar, tiene que ver con que Cristo vino. ¿Y por qué vino? Pero ¿qué hizo para venir, hermano? Se despojó de todo.
renunció a todo, siendo lo más elevado, lo renunció todo por amor a nuestras vidas. No pensó en Él, pensó en usted y en mí. Y la única manera, hermano, de que funcionemos como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, es teniendo ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Ahí, donde está, invito a que cierre sus ojos y clamamos, Señor. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tenemos la bendición de estar aquí reunidos, escuchando tu palabra, Señor, tratándola de escudriñar, de profundizar con un poco más de tu luz. Y te damos gracias, Señor, en primer lugar porque tú nos has capacitado como iglesia para funcionar correctamente, para funcionar en armonía, en unidad, en amor, en victoria, en novedad de vida, etcétera, etcétera, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque el apóstol Pablo, si bien dice todo esto ya está, pero para que funcione bien tiene que haber algo más. Tiene que sentir, tiene que pensar, tiene que tener la mente de Cristo. Señor, y cuando vamos a tu palabra, por ahí pensamos tener la mente de Cristo. Bueno, quiere decir que voy a empezar a orar por los enfermos, voy a echar fuera demonios, voy a predicar, voy a hacer esto y aquello. Pensamos en el hacer. Pero el pensar como Cristo tiene más que ver con el ser, con nuestro corazón, con nuestra vida. Y el rasgo sobresaliente que el apóstol Pablo reconoce en Cristo es la humildad, el despojarse de su gloria, el renunciar a su posición, el renunciar a sus derechos, el tomar forma de hombre, hacerse siervo y morir en una cruz, siendo obediente hasta esa instancia de su vida. Es el máximo ejemplo, Señor, de un corazón humilde. No podremos, Señor, sufrir o mostrar esa obediencia a menos que nos cueste, Señor. No es que tengamos que sacrificarnos, pero sí la obediencia plena se muestra en momentos de dificultad, en momentos en los que nos cuesta, Señor. Pero todos esos ejemplos nos dejaste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y estamos, Señor, en tiempos donde el orgullo, Señor, está tan valorado, Señor. Vemos en las instancias de poder, de gobierno, como nadie cede, todos tienen razón, todos dicen la verdad, todos humillan al otro, todos maltratan al otro, Señor. Eso es el sistema del mundo, pero tu palabra nos habla de que en el cuerpo de Cristo no es así. Pero aún más impactante, Señor, es que tú nos muestras a través de tu palabra que fue una decisión de Cristo. Por lo tanto, si tenemos que tener la misma forma de pensar, tenemos que decidirnos a caminar en humildad. Humildad ante ti, Señor, porque muchas veces tenemos tantas argumentaciones, tantos argumentos, Señor. No nos humillamos. Queremos, Señor, convencerte de cosas que no están a nuestro alcance, porque tú eres, Señor, que sabe todo, Señor. Pero también, Señor, nos llamas a tener una decisión de humildad en nuestro comportamiento, Señor, en el hogar, en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios, cuántos hogares han sido, Señor, destruidos, han sido desboronados, Señor, por la falta de humildad en los hijos de Dios? Estoy hablando, Señor.
Porque no ha habido, Señor, una negación, no ha habido despojar nuestros derechos. Siempre por ahí la tendencia de la carne, del viejo yo, del viejo hombre, es el egoísmo, el orgullo, el centrarnos en uno mismo. Pero cuando hay el sentir que en Cristo Jesús, estas cosas cambian, Señor. Empezamos a pensar más en el bienestar del otro. Empezamos a pensar, como dice ahí, que el otro es superior y por lo tanto yo le debo servir. Y esto, Señor, para nuestra carne es totalmente chocante, para nuestra mente es totalmente chocante, no nos agrada, no nos gusta, pero esa es la forma en la que el apóstol Pablo nos enseña que debemos pensar como Cristo, Señor. Señor, realmente no queremos pasar por esa disciplina tuya, Señor, tratando nuestro orgullo. Queremos, Señor, en esta tarde decirte que aquí estamos y que queremos tener, Señor, esa forma de pensar de Cristo. Queremos desarrollarla en nuestro corazón porque vamos a tener que empezar a pensar. A veces creemos que tenemos más argumentos, más derechos de lo que tú tenías, Señor, y cuando tú eras el creador. Entonces necesitamos, Señor, en este tiempo tener ese corazón humilde, Señor. Ese corazón, Señor, de reconocer que tú nos has amado con un amor tan profundo, Señor, pero que también tú nos has dejado de ejemplo, Señor. Cuando estuviste la última noche con los discípulos antes de ir a la cruz, hubo alguien algo que ninguno quería hacer y tú diste el paso porque decidiste esto, porque era tu manera de pensar. Yo les voy a lavar los pies. Pedro dijo, pero maestro, tú me lavas los pies, yo te tendría que lavar. Lo dijo tarde, porque en el corazón de cada uno de los 12 había ese orgullo de querer ser más, de no humillarse, Señor. Y tú le diste el ejemplo y nos diste el ejemplo, porque dijiste al final, ejemplo os es dado. Así que como lo hice yo, ustedes también lo tienen que hacer. Señor, ayúdanos en este tiempo a tener ese corazón, Señor. A dejar de enfocarnos en nosotros mismos y empezar a pensar, Señor, con esa forma que tú tenías de pensar, Señor. Con un corazón de siervo, con un corazón que está dispuesto a entregarse, a dar, a brindarse, Señor. Más allá de si hay correspondencia o no, que está dispuesto a amar más allá si hay correspondencia o no, que está dispuesto a ser compasivo más allá si hay correspondencia o no, que está dispuesto a ceder más allá que tenga razón o no. Porque, Señor, cuando a ti te preguntaron si realmente eras el Hijo de Dios y Pilato estaba ahí, podría haberte con sencillas palabras, Señor, haberte excusado y no ibas a ir a la cruz, pero tú no abriste tu boca, Señor, porque fue tu elección. En este tiempo, Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que quites todo orgullo, Señor, toda vanagloria en nuestros corazones, todo aquello que nos lleve a ponernos en una posición que no es, Señor, la que tú quieres que tengamos, Señor. A mirar a los demás en perspectiva, a mirar a los demás como más abajo, cuando tu palabra nos dice, no, es al revés, vos tenés que humillarte, vos tenés que ponerte debajo. Porque tenés un modelo, es Cristo, tu modelo, Él lo hizo. Señor, ayúdanos en esta época, Señor, en esta temporada en la que nos toca, Señor, servirte como iglesia, a tener este corazón. Cada uno de los que están sirviendo y de aquellos que todavía no lo están haciendo, Señor, puedan humillarse ante ti, Señor, puedan escuchar tu voz que está llamándoles, Señor. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, tener ese corazón humilde, Señor, esa manera de pensar que tú tuviste, Señor, porque esa es tu voluntad para nuestras vidas.
Señor, renunciamos a todo orgullo, renunciamos, Señor, renunciamos a todo egoísmo, Señor, a toda búsqueda, Señor, o ambición personal, renunciamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, si tenemos que pedir perdón porque hemos tenido actitudes, Señor, de orgullo ante un ser amado, ante un familiar, ante quien sea, Señor, que podamos dar el paso de fe, Señor, de aplicar lo que tu palabra nos dice y poder acercarnos y decir perdón, perdón, he tenido una actitud de orgullo, he tenido una actitud de soberbia, no he tenido la actitud de Cristo, me arrepiento. Ese es el corazón que tú estás buscando en este tiempo sobre cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tenerlo. Ayúdanos, Señor, a tenerlo. Gracias, Señor.